politraumatizado y trauma abdominal. Primero hay que definir qué es un politraumatizado. Un politraumatizado que presenta 2 o más lesiones de origen traumático, obviamente, y una de ellas pone en peligro la vida del paciente, ¿ya? Esa es la definición. O pone también en peligro la funcionalidad de un órgano, también es otra definición que a veces nos pone, ¿ya? Entonces, en la evaluación de un politraumatizado tenemos que hacer uso del A, B, C, D, E, ¿ya? El A tiene que ver con la vía aérea, ¿verdad? Con la vía aérea. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea, ¿ya? ¿Cómo aseguramos la vía aérea? A veces simplemente con la extensión del cuello hacia atrás y se coloca un collarín. Siempre se coloca un collarín, ¿ya? Ojo, ¿por qué? Porque los pacientes pueden tener lesión cervical, ¿ya? O recuerden que la principal causa de obstrucción de la vía aérea, ¿cuál es? Es la caída de la lengua. Y solamente el gesto de poner hacia atrás la nuca puede mejorar esta caída de la lengua, ¿ya? También hay que revisar, ojo, hay que revisar que no existan cuerpos extraños dentro de la boca. A veces el paciente está desaturando, no puede respirar, ya le está a punto de darle un paro cardiorrespiratorio y lo que tiene es la lengua caída o tal vez su misma dentadura, si tuvo dentadura postiza, se puede caer hacia atrás, o tal vez si tuvo algún cuerpo extraño en la boca al momento del accidente también. Entonces hay que revisar también la cavidad oral, ¿ya? B tiene que ver con el breathing, con la respiración, hay que asegurar la respiración de los pacientes, ¿correcto? C tiene que ver con la circulación, ¿ya? Esto es con la respiración, con la circulación. D tiene que ver con el déficit neurológico y E con la exposición. Ojo que la exposición consiste en dejar al paciente tolaca, ¿ya? ¿Verdad? Tienes que dejar al paciente desnudo, ¿no? Desnudo, ¿ya? Desnudo. Y luego lo vas a cubrir con mantas térmicas. No es que lo dejas desnudo y el paciente, si lo dejas desnudo, va a entrar en hipotermia. Y la hipotermia es un ítem de la triada mortal o de la triada de la muerte, ¿ya? Acuérdense eso. ¿Qué placas le debemos tomar a un paciente con politraumatizado? 3 placas básicamente: tórax, columna cervical y pelvis. ¿Por qué tórax? Porque un neumotórax a tensión, un problema del tórax puede ocasionar la muerte del paciente. Columna cervical porque también puede ocasionar la muerte del paciente, o también si existe una fractura y lo sobredistiendes y lo movilizas y no te das cuenta de que tiene fracturada la columna cervical, lo puedes convertir al paciente en parapléjico, ¿ya? Y la pelvis, ¿por qué? Porque tenemos fracturas de fémur, por ejemplo, fracturas de la pelvis, que pueden ocasionar, obviamente, múltiples lesiones, ¿verdad? Y además acumular bastante contenido de sangre, ¿ya? Incluso hasta 1500 cc de sangre se puede almacenar en una fractura de pelvis, así dicen los libros, ojo, ¿ya? Indicaciones de intubación endotraqueal. ¿Cómo aseguramos la vía aérea? ¿Ya? La vía aérea la debemos asegurar siempre, ¿ya? Hay maneras para asegurar la vía aérea. En primer lugar, con el simple hecho de estirar el cuello hacia atrás, ¿ya? Pero si esto no funciona, intubación endotraqueal. A veces no podemos intubar al paciente, por lo que fuese, ¿ya? Entonces tenemos que someter al paciente ¿a qué? A una cricotirodotomía, ¿ya? Cricotirodotomía. Y luego de la cricotirotomía, esto se hace en la zona de emergencia. Tanto la intubación como la cricotirotomía se hace en la zona de emergencia. Y a eso va la TLS, ¿verdad? Pero en el hospital tendríamos que hacer al paciente una traqueostomía, ¿ya? Entonces, esa es la manera como más o menos, esto es en el hospital, ojo, en sala de operaciones. Esa es la manera como aseguramos la vía aérea más o menos en los pacientes, ¿ya? Y ojo, ¿cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente? La primera indicación, y la que suele ser motivo de pregunta, es en primer lugar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ya, un paciente con escala de Glasgow menor de 8 tiene que ir ¿a qué? A intubación, ojo, ¿ya? Asimismo, un paciente con quemaduras por inhalación, también tiene que ir ¿qué? A intubación endotraqueal, ¿ya? ¿Qué otro tipo de pacientes van a intubación? Por ejemplo, un paciente con trauma de partes blandas a nivel del cuello, ¿ya? De partes blandas a nivel del cuello. Por ejemplo, una quemadura en el cuello también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tejidos se pueden edematizar. Un hematoma a nivel del cuello, el hematoma puede crecer, ¿ya? Entonces, así como se edematizan los tejidos, el hematoma también crece y puede obstruir la vía aérea. Por eso también indican que la intubación endotraqueal, ¿ya? Ojo, los traumas también, los traumas maxilofaciales.
siempre y cuando nos permitan intubar al paciente. A veces un trauma maxilofacial no te va a permitir, obviamente, está todo traumatizado, le vas a maniobrar la mandíbula y el paciente pues, le saca la mandíbula. No, pues, ¿verdad? Entonces, siempre que se pueda. Si es que no se puede, en un trauma maxilofacial habría que hacer una cricotirodotomía, que son medidas pues ya muy de guerra, básicamente, ¿ya? Correcto, entonces cualquier lesión que ponga en riesgo la permeabilidad de la vía aérea, es indicación ¿para qué? Para intubación, ¿ya? Para que no caiga. Ojo. Lesiones que alteran la ventilación en forma aguda. Tenemos el neumotórax a tensión, el tórax inestable, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Esta es como la parte B del ABCD. Vamos a hablar un poco de ello, ¿ya? En primer lugar, el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión se puede presentar, ojo, también en un paciente por rotura de bulas, sobre todo pacientes que tienen antecedentes tal vez de tuberculosis o pacientes que son longilíneos, altos, delgados, ¿verdad? Pueden tener bulas y que se pueden romper de manera espontánea y esa rotura puede incluso llevar a un neumotórax a tensión, ¿ya? Pero como estamos en trauma, vamos a hablar que esta causa va a ser un traumatismo, obviamente. Traumatismo. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico de los pacientes, ¿ya? En el diagnóstico de los pacientes con neumotórax a tensión va a ser clínico, ¿ya? Ojo, el diagnóstico es clínico. No necesitamos ninguna placa, el diagnóstico es clínico. ¿Qué vamos a ver en la clínica de los pacientes? En primer lugar, el antecedente de traumatismo. Además, vamos a ver dificultad para respirar, porque el paciente tiene un neumotórax a tensión, o dificultad respiratoria, ¿ya? Ojo. Además de eso, vamos a tener, si nosotros le auscultamos al paciente, vamos a tener un timpanismo aumentado, porque el tórax está ocupado por aire, ¿ya? Timpanismo aumentado. Entonces, básicamente estas dos características, si adicionalmente el paciente tiene ingurgitación yugular o problemas de hipotensión, nos harían pensar también en un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque el neumotórax, cuando es tan grande, desplaza el mediastino. Y al desplazar el mediastino ya comprime el corazón, llevando al paciente incluso a un shock de tipo obstructivo, ¿ya? Obstructivo o restrictivo también, ojo, ¿ya? El corazón no se puede extender y el paciente puede tener una suerte de triada de Beck, ya que vamos a ver más adelante, ¿ya? El tratamiento inicial de estos pacientes es rápidamente sacar el aire que está acumulado en la cavidad pleural. ¿Cómo lo vamos a sacar? Mediante una agujita. Entonces, el tratamiento inicial, ¿ya? Va a ser el drenaje con aguja, ¿ya? El drenaje con aguja. ¿Dónde se coloca esta aguja? A nivel del segundo espacio intercostal, ¿ya? A nivel de la línea medio clavicular, como vemos acá en la imagen, ¿ya? Todo esto es ATLS, ¿ya? Todo lo que estamos hablando de trauma es ATLS. El tratamiento definitivo, sin embargo, consiste muchas veces en colocar un tubo de tórax, ¿verdad? Un tubo de tórax hasta que el pulmón se expanda, ¿verdad? Y ya luego lo retiramos el tubo de tórax. ¿Cuál es la causa de muerte de estos pacientes? La muerte se va a dar porque, como le estaba diciendo, el neumotórax desplaza el mediastino, comprime el corazón y puede ocasionar un shock de tipo obstructivo, ¿ya? Obstructivo, ¿ya? Esa es la causa de muerte en estos pacientes. Bueno, vamos a avanzar. Tórax inestable y contusión pulmonar. El tórax inestable está definido como la disrupción de la pared torácica en más de 2 puntos, ya en más de 2 costillas. Ojo, ya. En 2 puntos, en más de 2 costillas. Como ustedes ven acá, ¿ven? Está roto acá, está roto acá, está roto acá, acá. 3 costillas prácticamente volando, ¿ya? Correcto. Y también por eso se le llama al tórax inestable como tórax en bolet, ¿ya? Asimismo, ustedes deben saber, si que tenemos un trauma que es lo suficientemente fuerte para romper el tórax, romper la caja torácica, también va a lesionar el pulmón, ¿verdad? Entonces va a originar una contusión pulmonar en el paciente, ¿ya? Esta contusión pulmonar tiene la característica que generalmente no se va a presentar de manera aguda. Esta contusión pulmonar se va a presentar pasadas las 24 horas, ¿ya? Entonces, tú corres el riesgo de que si llega un paciente a tu emergencia y tú ves un paciente traumatizado que te dice, doctor, me duele acá en la zona costal izquierda, paciente le duele, pero tú ves que está respirando bien, no está desaturando, y tú lo mandas a su casa, ¿ya? Y te viene dentro de 24 horas el paciente desaturando. ¿Qué pasó? Si no tenía nada.
¿Qué pasó? Que así como se rompió el tórax, ahora el pulmón se ha lesionado, ¿ya? Y esa contusión pulmonar puede dar una suerte de síndrome de distrés respiratorio del adulto. El paciente se puede morir. Es por eso que el tórax inestable y la contusión pulmonar deberían ser observados mínimo 24 horas y pedirle una plaquita, ojo, ¿ya? Y cuando ya hay fracturas, así como ven acá, ya generalmente los médicos recomiendan que, aparte obviamente de manejar el dolor, de ventilación adecuada, intubar al paciente, ¿ya? La intubación del paciente más ventilación mecánica es el tratamiento básicamente de la contusión pulmonar, ¿ya? De la contusión pulmonar. Ojo. Ya después se verá el tema de la fractura, todo eso se ve después, pero lo que tú tienes que asegurar es que el paciente pueda respirar bien. ¿No ves que el paciente no va a querer respirar porque le duele, porque tiene una fractura ahí? No va a querer respirar bien, se va a ahogar, se va a agotar también. El dolor mismo va a hacer que no respire bien, que el pulmón se empiece a colapsar. Y si para remate el pulmón colapsado le hace su problema de síndrome de distrés respiratorio del adulto, que algo similar se puede presentar en la contusión pulmonar, el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria y se puede morir. Por eso intubar y ventilar al paciente, ¿ya? Recuerden que en tórax inestable y contusión pulmonar se presenta un signo que es el famoso signo de ¿qué? De respiración paradójica. ¿Qué quiere decir respiración paradójica? ¿Ya? La respiración paradójica quiere decir que cuando tú inspiras, este segmento que está roto de la parrilla costal, cuando tú inspiras debería expandirse, ¿verdad? Toda la parrilla costal se expande. En cambio, no, ese segmento se va a hundir, ¿ya? Y cuando tú expiras, ¿qué debería? Todo debería encogerse. Entonces, en cambio, no, ese segmento que está roto se va a salir. Eso se conoce como respiración paradójica, ¿ya? O movimiento paradójico también del tórax, ¿ya? Ojo. Neumotórax abierto. El neumotórax abierto va a estar dado cuando tenemos un trauma, una comunicación de la cavidad pleural con el exterior, ¿ya? Esta comunicación puede verse a distintos tipos de traumas, obviamente, ¿ya? El problema es que este problema hace que entre el aire, como ven acá, quiere salir el aire y el aire se va acumulando y esto podría llevar ¿qué? A un neumotórax, atención al paciente. Por eso hay que solucionarle su cuadro. ¿Y cuál es la solución que debemos darle a un paciente con neumotórax abierto? Ya, esto va a depender obviamente de cómo lo vamos a tratar, ¿ya? El tratamiento adecuado consiste en ¿qué? En colocar un apósito y cubrir esta perforación, esta lesión, ojo, la vamos a cubrir. Ojo que los neumotórax abiertos generalmente se presentan cuando tenemos heridas mayores a 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿ya? Ya, eso también es importante, ojo. Bueno, vamos a ocluir este agujero. ¿Cómo lo vamos a ocluir? Con un apósito, como ven acá, que puede ser papel aluminio, puede ser lo que ustedes tengan a la mano, porque obviamente ustedes no van a llevar papel aluminio siempre en la ambulancia, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tengan a la mano, pero obviamente que tiene que ser impermeable, ¿ya? Colocan a nivel de, a manera de parche sobre la lesión, pero ojo, la van a fijar solamente en 3 puntos, ¿ve? Y el punto inferior lo van a dejar libre. Esto con el objetivo de que el aire salga, ¿ya? El aire salga, pero ojo, no entre, ¿ya? No debe entrar el aire. O sea, que funcione como una válvula, ¿ya? Ese es el objetivo, que funcione como una válvula, ¿ya? Ojo que el neumotórax abierto ocasiona neumotórax de tensión y puede ocasionar también una muerte por shock obstructivo. Hemotórax masivo. Vamos a hablar un poco de hemotórax masivo, ¿ya? El hemotórax masivo, dentro de su etiología más frecuente, tenemos los traumatismos, ¿ya? Sin embargo, pueden deberse a neoplasia y otras cosas, ¿ya? Pero estamos en trauma, ¿ya? Ese traumatismo, generalmente, cuando tenemos hemotórax masivo, se va a presentar por lesión de ¿qué? Lesión de los vasos intercostales, ¿ya? Intercostales, pero también se puede lesionar la arteria mamaria interna, ¿ya? Y puede ocasionar hemotórax muy, muy graves, ojo, ¿ya? ¿Qué síntomas va a presentar un paciente con hemotórax? En primer lugar, dificultad respiratoria, hipoxia, disminución, ausencia de nervios hidroaéreos, y ojo, matidez a la percusión. ¿Por qué? Porque el espacio pleural está conteniendo ¿qué? Líquido, y ese líquido cuando tú lo percutes, y acá va a estar el pulmón chiquitito colapsado, cuando tú lo percutes, ¿qué? Va a ser mate. Es por eso que el diagnóstico de hemotórax no amerita una placa, el diagnóstico puede ser incluso clínico, ¿ya? ¿Correcto? Correcto, eso es importante. O sea,
ni para el neumotórax, atención, ni para el neumotórax masivo necesitamos una placa para hacer algo. Ojo, eso es muy importante, ¿ya? En el manejo inicial de estos pacientes con neumotórax masivo, obviamente el manejo inicial consiste en aplicar todos estos procedimientos, ¿no? A, B, C, D, estabilizar al paciente, si es que puedes hacerlo, ¿ya? ¿Correcto? Luego de eso, ya hay que hacer la terapia inicial. Y la terapia inicial consiste en ¿qué? En drenar este hemotórax masivo. ¿Y cómo lo drenamos? Mediante un tubo de tórax, ¿verdad? Ese es el tratamiento, ¿ya? Pero ojo, muchas veces este tubo de tórax, de frente uno coloca el tubo de tórax y sale más de 1500 cc de sangre, mucha sangre, el paciente se está chocando. O sale más de 200 cc por hora en 4 horas. Está saliendo mucha sangre. Y a estas condiciones son indicaciones ¿de qué? De manejo quirúrgico. ¿De qué? De toracotomía. Ya, pregunta de examen. Ojo, toracotomía. Hay que entrar y revisar qué está sangrando. Está sangrando los vasos intercostales, está sangrando, qué sé yo, las arterias, qué sé yo. Hay que entrar y revisar, porque si uno no revisa, el paciente se va a morir desangrado. Ojo. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, obviamente hay un taponamiento cardíaco que se puede presentar de manera crónica, pero estamos en trauma, ¿ya? El taponamiento cardíaco, cuando hablamos de trauma penetrante, que es el más frecuente, por cierto, en el corazón, ¿ya? Trauma penetrante, ¿ya? Generalmente se va a lesionar, ¿qué? El ventrículo derecho. ¿Por qué el ventrículo derecho? Porque el ventrículo derecho es el que da la cara, ¿ya? El ventrículo derecho es el que está más anterior y ocupa la mayor cantidad de la superficie anterior de la zona precordial, ¿verdad? El corazón está como volteado hacia la izquierda, ¿verdad? Por eso la parte derecha del corazón es la que está más hacia adelante. Por eso en un trauma penetrante, la parte del corazón que va a estar afectada es el ventrículo derecho, ¿ya? Ojo, los traumas penetrantes son los más frecuentes, ¿ya? En cambio, en un trauma contuso, ¿qué parte del corazón puede lesionarse? Las aurículas, ¿ya? Las aurículas pueden estallar, pueden lesionarse, ojo. ¿Ya? Entonces, esto origina obviamente que se acumule más de 250 cc de sangre y esto origina ¿qué? El taponamiento cardíaco, ¿ya? Esto va a originar en el paciente la famosa triada de Beck. La triada de Beck está dada ¿por qué? Por, en primer lugar, ingurgitación yugular, ¿ya? Hipotensión, el corazón no se está contrayendo bien, ¿ya? Y además tenemos silencio cardíaco. Uno le ausculta y no escucha nada, ¿por qué? Porque la cavidad está llena de líquido, ¿ya? Silencio cardíaco. Otros síntomas que van a tener el paciente, obviamente, puede estar inestable hemodinámicamente, con todo lo que eso implica, taquicardia, ¿verdad? Sudoración, todos esos problemas que pueden devenir del paciente, ¿ya? Ojo. Bueno, en el manejo médico inicial hay que tratar de estabilizar al paciente, tratar de estabilizarlo, pasarle, qué sé yo, sangre, ¿verdad? Tratar de compensarlo, ¿ya? Ese es el manejo inicial, ¿ya? Compensar al paciente. ¿Correcto? Compensar al paciente. Pero eso no nos van a preguntar. Lo que nos van a preguntar es la medida de rescate. La medida de rescate, que también puede venir como pregunta, como manejo médico inicial, ¿ya? ¿Ya? ¿Correcto? Aunque si viene, puede venir la pregunta como manejo inicial. El manejo inicial o la medida de rescate consiste, ¿qué? En la pericardiocentesis, pericardio aguja, ¿ya? Con aguja. Consiste en introducir una aguja, acá tenemos el esternón, acá tenemos el corazón líquido, a través de, por debajo de la apófisis sifoides del esternón, ¿ya? Por debajo de la apófisis sifoides del esternón tenemos una agujita dirigida hacia el hombro izquierdo en ángulo de 45 grados y pinchamos la cavidad pericárdica y sacamos la sangre. Y de esa manera evitar que el paciente se muera por un shock restrictivo, un shock obstructivo, ¿ya? Pero ojo, este no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo ¿en qué? En reparar la lesión, porque el corazón está herido, ¿verdad? Y no es por amor, o sea, el corazón tiene una herida de arma blanca, qué sé yo, de arma de fuego. Entonces, hay que hacer obviamente una toracotomía, ¿ya? Y explorar la cavidad pericárdica, explorar el corazón y si está lesionado, obviamente ya verá pues qué hacen, no lo suturan, qué sé yo, seguro Manolo le explica mejor esa parte, ¿ya? ¿Qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico que también
se presenta en pacientes con taponamiento cardíaco, consiste en la disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración, ¿ya? Y el signo de Kussmaul, que también se presenta en pericarditis constrictiva, ya consiste en el aumento de la presión venosa central, ya con imputación yugular durante la inspiración. Ojo, ambos se pueden presentar en paciente con taponamiento cardíaco, motivo de pregunta, ¿ya? Entonces, estábamos viendo más o menos la parte B del ABCD, ¿no? Ahora vamos a ver la parte C del ABCDE, ¿ya? En la parte C tenemos que hablar del shock, ¿ya? Del shock. Recuerden que el shock en un paciente politraumatizado la mayoría de las veces va a ser hipovolémico, obviamente, ¿por qué? Por pérdida sanguínea. Pero ojo, también puede ser neurogénico, ¿ya? También puede ser neurogénico. También puede ser por un shock obstructivo, por ejemplo, también en un paciente con taponamiento cardíaco, ¿verdad? O con neumotoras a tensión, ¿verdad? Entonces, pero el más frecuente es el hipovolémico. Entonces, hay que saber diferenciar un shock hipovolémico de los otros shocks. Debemos saber, acá tiene estos cuadros de Schwartz, casi todos los cuadros que han visto en esta presentación son del Schwartz y del ATLS, ¿ya? Bueno, el shock hipovolémico se caracteriza porque obviamente el paciente está hipotenso, la presión arterial está baja, pero su frecuencia cardíaca va a estar alta, ¿verdad? En cambio, el shock neurogénico, la presión está baja, pero la frecuencia cardíaca puede estar incluso normal. O sea, el paciente no va a reaccionar a este cambio de presión. Ojo, y esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy, muy importante. Es cómo vamos a diferenciar estas patologías, ¿ya? El shock séptico ya tiene que ver con otro problema que no tiene que ver nada ahorita con el politraumatismo, ¿ya? Que nos suelen preguntar también en relación al shock, los grados, ¿ya? Hay 4 grados de shock. Eso también lo hemos sacado de la TLS, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿ya? El grado 1 ya se va a dar por pérdida sanguínea hasta 150 mililitros, pero sin embargo el grado 1 no tiene cambios hemodinámicos, si ustedes se dan cuenta. Prácticamente el paciente está normal. En cambio en el grado 2, cuando ya se ha perdido de 750 a 1500 o de 15 a 30%, ya que vamos a tener, el paciente ya va a tener taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? En el grado 3, cuando ya se pierde más sangre, el volumen prácticamente es el 30-40%, ya que se va a presentar hipotensión, la presión arterial se encuentra disminuida. Además, ya va a haber cambios acá a nivel de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Del débito urinario también puede haber cambios. Entonces, todo esto va a caracterizar un shock tipo 3. En cambio, el shock grado 4 tiene taquicardia muy alta, tiene hipotensión, pero ojo, tiene anuria. Anuria. Con esto van a diferenciar en la pregunta y además está letárgico, o sea, el paciente está inconsciente, letárgico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el shock grado 1? Nada. El shock grado 2, ¿qué está caracterizado por qué? Por la taquicardia. El shock grado 3 está caracterizado por qué? Por la hipotensión. Hipotensión. Y ojo, preguntan mucho el volumen, el porcentaje de volumen perdido, ¿ya? Ojo. Bueno, el shock grado 4 es caracterizado por todo lo anterior, más anuria y más un paciente, obviamente, está despierto, ¿ya? La escala de coma de Glasgow también suele ser motivo de pregunta, ¿ya? Dentro de la escala de coma de Glasgow, ahí tenemos 2 variables. Recuerden que el menor puntaje es 3, no es 0, ¿ya? Y recuerden que un paciente cuando tiene menor de 8 tiene que ser intubado, ¿ya? Eso ahí les dejo, la escala de Glasgow suele venir también. Ahora vamos a hablar de trauma abdominal, ¿ya? El trauma abdominal puede ser contuso o puede ser abierto, ¿ya? El trauma abdominal cerrado o contuso es el más frecuente de los dos, ojo, ¿ya? Generalmente se da por accidentes de tráfico, los pacientes generalmente tienen 20 a 30 años, ese es el grupo etario, ¿ya? 20, 30 años, ojo. En el trauma de vaso, perdón, en el trauma cerrado contuso, el órgano que más se lesiona es el hígado. Yo sé que en el ATLS, yo sé que en el Schwartz, yo sé que en el CTO dice vaso, pero en nuestra realidad hay que marcar hígado. ¿Por qué? Porque CONAREM así lo dice, y la verdad que yo creo que también hay que marcar hígado, ¿ya? Recuerden que el hígado se va a lesionar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es un hígado, es un órgano voluminoso, ¿ya? Ocupa bastante parte del abdomen y por eso se va a lesionar con bastante frecuencia en traumas contusos. En cambio, en traumas abiertos,
ya en traumas abiertos, el órgano con más frecuencia afectado es el intestino delgado, ya el intestino delgado, luego también el hígado y luego también el vaso, pero el intestino delgado a la cabeza, y aplica el mismo principio. El intestino delgado es un órgano voluminoso también, está dentro del abdomen, ¿verdad? Entonces es el órgano que con mayor frecuencia se va a lesionar por ello, ¿ya? Los traumas abdominales se pueden clasificar también en penetrantes y no penetrantes, ¿ya? Sin embargo, el trauma no penetrante no nos interesa, ¿ya? Hay que borrarlo de nuestra cabeza, porque no penetrante es igual a ¿qué? A que la herida ni siquiera ha entrado al abdomen, solamente se ha quedado a nivel de la piel y el tejido celular subcutáneo. Lo que nos importa es el trauma penetrante, porque trauma penetrante es igual de inmediato a cirugía, acuérdense, trauma penetrante es igual a cirugía, ya sea por arma blanca o ya sea por arma de fuego, ¿ya? Pero ahora vamos a ver que primero hay que confirmar que el trauma sea penetrante. Ojo, vamos a verlo ahora mismo, ¿ya? Bueno, para el diagnóstico o para la evaluación de un paciente con trauma abdominal existen 3 pruebas diagnósticas que menciona la PLS. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, la ecofaz y la tomografía, ¿ya? El lavado peritoneal diagnóstico y la ecofaz se van a realizar en la cama del paciente, ojo, ¿ya? Se van a realizar incluso en pacientes inestables. Acuérdense que ambas pruebas se pueden realizar en pacientes inestables hemodinámicamente, ¿ya? Correcto. ¿Cuándo decimos que un lavado peritoneal diagnóstico es positivo? Cuando aspiramos más de 10 mililitros de sangre, más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, cuando tenemos amilasa positiva, presencia de bilis, correcto, o salida de líquido de lavado por la sonda vesical o troclenares. Entonces, ¿esto podrían preguntar? Sí, tal vez, ¿ya? Sin embargo, ya casi nadie utiliza el lavado peritoneal diagnóstico porque la ecofaz lo reemplazó. La ecofaz no es invasiva, ¿verdad? No es invasiva y es repetitiva. Yo le puedo tomar ecofaz al paciente cada 30 minutos si tengo duda y no le va a ocasionar nada, ¿verdad? Pero la ecofaz lo único que quiere es evaluar la presencia o no de líquido libre. Solamente ese es su objetivo, evaluar la presencia de líquido libre. No te dice si ese líquido libre es orina, si es no sé, que secreción intestinal, bilis, no te dice nada que hay líquido, ¿ya? Las zonas a evaluar son las 4 ventanas que ustedes ven ahí, la ventana pericárdica, la ventana perihepática, la ventana periesplénica, la ventana pélvica, y la quinta ventana es la ventana pulmonar, ojo, la ventana pulmonar, ¿ya? Que también se puede evidenciar, ojo. Recuerden que la ecofaz se va a hacer en un paciente traumatizado, ya traumatizado, en los cuales que debe estar inestable hemodinámicamente también, generalmente ese es su uso, inestable hemodinámicamente, ¿ya? En los cuales yo tengo dudas que esta inestabilidad provenga del abdomen, ¿ya? Cuando yo tengo dudas de que esa inestabilidad venga del abdomen, porque también puede venir del tórax, de la pelvis, de una fractura, no sé, de fémur, qué sé yo, ¿verdad? O de un taponamiento cardíaco o de un shock neurogénico. Entonces, cuando yo tengo duda que esa inestabilidad viene del abdomen, recién yo pido lavado peritoneal diagnóstico o ecofaz. Pero si yo estoy seguro por la clínica o por la misma pregunta, porque a veces la pregunta te dice, paciente con trauma abdominal contuso. De frente te está diciendo trauma abdominal contuso. Inestable hemodinámicamente. ¿Qué debo hacer? Cirugía, ¿ya? Solamente si tengo duda, yo tomo lavado peritoneal diagnóstico o una ecofaz. Y si estos salen positivos, el paciente va a una cirugía, ¿ya? Entonces acá vamos a resumir. ¿Cuáles son las ventajas del lavado peritoneal diagnóstico? Las ventajas del lavado peritoneal diagnóstico es que en primer lugar, es rápido, ya se puede hacer en la cama del paciente, en la misma cama del paciente, ¿ya? Ojo. La ecofaz también es rápida, también se puede hacer en la cama del paciente. La tomografía será rápida, sí, es rápida, pero no se hace en la cama del paciente, ¿ya? Ojo. Las desventajas del lavado peritoneal diagnóstico es que es invasivo. Al ser invasivo puede ocasionar lesión de órganos huecos, ¿verdad? De las vísceras, ¿correcto? Además de ser invasivo, no te permite, no evalúa el retroperitoneo, ¿ya? Además puede dar falsos positivos, porque tú puedes penetrar y sacar sangre y la sangre la ocasionaste tú. ¿Por qué? Porque lesionaste un vaso. Entonces puede dar falsos positivos también el lavado peritoneal diagnóstico, ¿ya? La desventaja de la ecofaz es que también no permite evaluar mucho el retroperitoneo, no evalúa el retroperitoneo. Ojo,
Y como desventajas, también es que no es específica, solamente te permite ver el líquido, no te permite ver qué órgano está afectado, ¿ya? Otra ventaja de la ecofase es que es repetitiva. Uno lo puede repetir cada 30 minutos si es que uno tiene duda, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones de la lavado peritoneal diagnóstica de la ecofase? Ya habíamos dicho que paciente traumatizado con inestabilidad hemodinámica cuando hay duda de que esta inestabilidad provenga del abdomen. Si en la pregunta te ponen paciente inestable, paciente con trauma abdominal contuso, inestable, ya de frente a cirugía, ¿ya? Ojo, de frente a cirugía. ¿Ya? ¿Y la TAC? ¿Cuál es el beneficio del ATAC? Entonces, ¿cuál es la ventaja del ATAC? La TAC es rápida, la TAC es específica, te permite ver todos los órganos por dentro, muy bien, el hígado, el vaso, ¿verdad? El líquido libre también te permite ver, ¿correcto? La desventaja es que tienes que trasladar al paciente, ¿ya? Esa es la desventaja. Tienes que pasar al paciente desde su camilla del tomógrafo. Imagínate que el paciente te esté con fracturas, o sea, qué dolor transferirlo, ¿verdad? Entonces es un problema. Y además, debido a que tenemos que trasladar al paciente, nunca se hace en pacientes inestables, jamás en pacientes inestables hemodinámicamente, ¿ya? Jamás, ojo, jamás. Entonces, la principal indicación es un paciente con trauma abdominal, contuso básicamente, ya estable hemodinámicamente. Esa es su principal indicación. Siempre que el paciente esté estable, ya hay que someterlo a una tomografía. Siempre, ojo, si el paciente está inestable, recién hay que pensar en otros métodos, ¿ya? Ojo. Manejo de trauma abdominal cerrado, ¿ya? El trauma abdominal, vamos a olvidarnos de este cuadrito, aunque yo lo puse, vamos a olvidarnos, ¿ya? Vamos a hacer nuestro propio cuadrito acá, ¿ya? El manejo del trauma abdominal cerrado va a depender, ¿ya? Si tenemos un trauma abdominal cerrado, ¿ya? Mejor vamos a poner trauma abdominal cerrado o contuso, ¿ya? Y el paciente tiene signos peritoneales, ¿ya? De frente a cirugía. Y si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, de frente a cirugía, ¿ya? Si el paciente está estable hemodinámicamente, ¿a qué va a ir? A tomografía, ¿ya? A tomografía. Esto tienen que aprenderse de cajón, ¿ya? Signos peritoneales igual a cirugía. Inestabilidad hemodinámica igual a cirugía. Hemodinámicamente estable igual a tomografía. Si la tomografía me dice que un órgano está lesionado, ¿ya? O hay líquido libre dentro de la cavidad abdominal, podría ir a cirugía, pero no necesariamente, ¿ya? Hay que evaluar al paciente, ¿ya? Si en la tomografía yo veo neumoperitoneo, ¿ya? Puede que el paciente todavía ni siquiera esté chocado, puede que el paciente ni siquiera esté inestable hemodinámicamente, pero hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque el neumoperitoneo prácticamente nos expresa que hay lesión de víscera hueca y el paciente hay que someterlo a una cirugía, ¿ya? Para eso sirve la tomografía. Pero si en la tomografía yo veo el hígado con un hematoma y el paciente está estable, no se hace nada. Si en la tomografía yo veo el vaso con un hematoma y el paciente está estable, eso ya lo vamos a ver ahorita mismo, ¿ya? Manejo de trauma abdominal abierto. El manejo de trauma abdominal abierto va a depender si es por arma blanca, ¿ya? Si tenemos un trauma por arma blanca en paciente hemodinámicamente inestable y o peritonitis, de frente a cirugía, ¿verdad? De frente a cirugía, de frente a la laparotomía. Si tengo un trauma por arma blanca en paciente hemodinámicamente estable, sin peritonitis, este paciente está bien, ¿ya? Podemos estudiarlo. ¿Y cómo se estudia un trauma por arma blanca? Se estudia ante la exploración de la herida, ¿ya? Yo exploro la herida, meto mi dedito con un guante, obviamente, ¿ya? Y exploro la aponeurosis. Si la aponeurosis hueco está lesionada y el paciente tiene que ir a la laparotomía, ¿ya? Ojo. Pero si la trauma por arma blanca en paciente hemodinámicamente otra vez estable y sin peritonitis, exploro la herida y la herida está, la aponeurosis no tiene ningún huequito, no está lesionada, simplemente concluimos que es una herida en el abdomen y hay que lavar y cerrarle más, ¿ya? O sea, las indicaciones para
cirugía en un trauma por arma blanco son dos básicamente, inestable hemodinámicamente y además que signos peritoneales. Son las dos indicaciones, ¿ya? Y cuando no hay nada de esto, ¿qué debemos hacer? Explorar la herida. Y si exploramos la herida y está lesionada, ¿a qué va? A cirugía. Y si exploramos la herida y no está lesionada, ¿a qué va? Simplemente suturamos su herida, ¿ya? Así es como se maneja a estos pacientes. Ojo. Trauma por abdominal abierto por arma de fuego y asta de toro. El arma de fuego y el asta de toro básicamente indican una cirugía, ¿ya? Sin embargo, hay una observación ahí, que el trauma por arma de fuego con orificio de entrada y de salida en el mismo flanco, en paciente estable, sin signos peritoneales, puede meritar una observación. Y ojo, esta observación es igual a tomografía, ¿ya? A tomografía, ojo, para ver que no esté lesionado ni un órgano, ¿ya? Ojo. Y luego, obviamente, vamos a evaluar cómo va el paciente en el tiempo. Si luego de observarlo, pedir su tomografía 4 o 6 horas, el paciente comienza a presentar signos peritoneales, ya de frente cirugía, ¿ya? Entonces, esa es la observación, ¿ya? Ya ha venido preguntas en relación al orificio de entrada y orificio de salida, ¿ya? Entonces, si nos dicen paciente obeso, que tiene trauma por arma blanca, con orificio de entrada y salida en el flanco derecho, estable hemodinámicamente, sin signos peritoneales, ¿qué conducta debe hacer? Entonces, deberían marcar observación con tomografía, ¿ya? Esa es la clave correcta. Ya lo vamos a ver con preguntas. Ojo. Cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños, la indicación de cirugía de control de daños es que el paciente presente la famosa triada de la muerte. La triada de la muerte está dada ¿por qué? Por coagulopatía, acidosis e hipotermia. Esto es como un círculo vicioso. Una empeora a la otra, ¿ya? Ojo. Entonces, aplicamos cirugía de control de daños que consta de 3 fases. La fase 1 está dada ¿por qué? Por la misma cirugía de control de daños per se. Ya, esta fase 1 tiene como objetivo el control del sangrado y el control de la contaminación, ¿ya? Ojo, ese es su objetivo, solamente evitar que el paciente se muera de sangrado o evitar que el abdomen se contamine, ¿ya? Y dentro de esta fase 1, ojo, no se hacen anastomosis, ¿ya? No se hacen anastomosis, ¿ya? Generalmente tampoco se hacen resecciones, no se deberían hacer tampoco ostomías, ¿ya? Si tenemos un intestino con un huequito, ¿ya? No se reseca generalmente. Se puede colocar un clamp umbilical acá y un clamp umbilical acá y aislamos el hueco, ¿ya? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se hacen resecciones? Porque tú tienes que hacer una cirugía rápida, ¿ya? Y la cirugía tiene que demorar menos de 45 minutos. Mientras más demore tu cirugía, más hipotermia para el paciente, más acidosis, más coagulopatía, más posibilidad de morir. Por eso no se hacen ni anastomosis, ni ostomías, ni resecciones generalmente, ¿ya? En la etapa 2, cuando tú más o menos le has salvado la vida al paciente, mandas al paciente a UCI, que el uciólogo le pase sangre, le pase plaquetas, lo trate de recuperar o estabilizar. Y ya en la etapa 3, recién tú operas al paciente. Acá ya vas a hacer resecciones, vas a hacer anastomosis, vas a hacer ostomías, ¿ya? Recuerden que la etapa 1 muchas veces se asocia a laparostomías, o sea, dejar el abdomen abierto, ¿ya? No sistema vago, esto hay que quitarlo, ¿ya? Dejar el abdomen abierto, ojo, o bolsa de Bogotá. Eso se hace en la etapa 1, ¿ya? Vamos a ver unas maniobras que se hacen en cirugía de control de daños, ¿ya? Tenemos la maniobra de Cattell, que consiste en exponer, esta es la maniobra de Cattell, acá se han cruzado, esta es la de Cattell y esta es la de Mattox, ¿ya? La maniobra de Cattell consiste en exponer el retroperitoneo derecho a través de la movilización del colon, o sea, despegamos el colon de la fascia de Todd y lo ponemos hacia el medio y podemos ver el retroperitoneo derecho, Cattell. Lo mismo, pero en el retroperitoneo izquierdo, Mattox. ¿Qué vamos a ver? Riñones, uréteres, acá están los vasos espermáticos, ya los vasos gonadales, los vasos ováricos en las mujeres, ¿ya? Y esto es lo que queremos ver. Además también vemos la vena cava y todo esto, ¿no? Y la zona de la arteria aorta también. Cattell y Mattox. Cattell derecho, Mattox izquierdo, ¿ya? Tenemos la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle tiene como objetivo calmar el sangrado de manera temporal y revisar el hígado, revisar qué está sangrando y tratar de controlar el sangrado, ¿ya? Pero ojo, la maniobra de
la maniobra de Pringle nunca se puede aplicar más de 30, otros libros dicen 45 minutos, jamás. Porque si tú aplicas la maniobra de Pringle más de ese tiempo, puedes desencadenar una isquemia hepática y una insuficiencia hepática posterior. El paciente se puede morir por insuficiencia hepática debido a la isquemia que tú le has ocasionado con tu maniobra de Pringle, ¿verdad? La maniobra de Pringle se hace a nivel de ¿qué? De ligamento, de eso también han preguntado, ligamento hepatoduodenal, ligamento gastrohepático, ¿ya? Gastrohepático, o ligamento piplon menor también se le puede conocer, ¿ya? A nivel del menor, a nivel del aumento menor, ¿ya? Así lo pueden poner y así ha venido en las preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo que se clampa? Se clampa junto al colédoco, junto a la arteria hepática y junto con ¿qué? Con la vena porta. Los tres se clampan, ojo. Ya, los tres se clampan. A pesar de que el colédoco no tiene que ver nada con la sangre, también se clampa. ¿Por qué? Porque obviamente eso tiene que ser rápido, no te vas a poner a escoger en ese momento, pues, ¿ya? A veces la maniobra de Pringle no es suficiente y el hígado sigue sangrando y al paciente tenemos que someterlo ¿a qué? A un taponamiento hepático o packing hepático, ¿ya? ¿Que consiste en qué? En colocar bastantes compresas alrededor del hígado a manera de sanguchito. Y esto va a hacer ¿qué? Presión sobre el hígado, presión por todos los lados. Y si tienes una lesión acá, esta presión va a ocasionar que la lesión se cierre. Y es una manera, pues, de emergencia de controlar el sangrado, ¿ya? Recuerden que el objetivo de la fase 1 es control del sangrado y control de la contaminación, nada más. Ya deben saber que este packing, ¿ya? Debe estar máximo de 1 a 7 días, ¿ya? Si uno retira antes del primer día, puede haber un resangrado, ¿ya? Y si uno retira luego de los 7 días, puede haber una sobreinfección. ¿No ve que tenemos gasas en el abdomen? Se pueden sobreinfectar, motivo de pregunta también, ¿ya?